Estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura de Matemática 1 para la Escuela de Ingeniería Civil. Quien les habla es la docente Katy Delgado Namuche. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de matrices. Objetivos: conocer la definición de una matriz e identificar los tipos de matrices. Contenidos de aprendizaje: definición de una matriz, tipo de matriz. Definición de una matriz. Una matriz M por N es un arreglo rectangular de elementos con M renglones y N columnas. Observamos acá en esta imagen una matriz, en la cual está dado por M renglones y N columnas. Recordemos que los renglones también son llamados filas y están ubicados en forma horizontal, y las columnas están ubicados en forma vertical. Nos preguntamos, ¿de qué dimensión es dicha matriz? Para dar respuesta a ello, recordemos que la dimensión está dada el número de filas por el número de columnas. En este caso, ¿cuántas filas tiene dicha matriz? Tiene M renglones. ¿Cuántas columnas tiene dicha matriz? N columnas. Entonces, dicha matriz es de orden M por N. Ejemplo 1. Sea la matriz A la que observamos acá y nos pregunta, ¿de qué dimensión es la matriz? Recordemos que la dimensión está dada el número de filas por el número de columnas. Contamos, ¿cuántas filas tiene? 1, 2, 3. ¿Cuántas columnas tiene? 1, 2. Entonces, nuestra respuesta es de orden 3 por 2. Decir los elementos que ocupan los lugares siguientes. En este caso, nos están preguntando quién es el elemento A2. Recordemos que 2 es el número de fila y 1 es el número de columna. Observamos nuestra matriz, nos vamos a la fila 2 y columna 1, en este caso es el elemento menos 2. El elemento A32, fila 3 y columna 2. Fila 3, 1, 2, 3. Columna 2, observamos en este caso que es el elemento 4. A22, fila 2 y columna 2. Fila 2 y columna 2 y observamos que es el elemento 9. Ejemplo 2. Escribir explícitamente la siguiente matriz. ¿Qué significa escribir explícitamente? Significa escribir cada uno de los elementos de la matriz. En este caso, estamos hablando de una matriz de orden 3 por 2 cuya regla de formación es la siguiente: A y J. Recordemos que I representa el número de fila y J el número de columnas. Es igual I más 2J. Para dar solución, vamos a escribir los elementos de la matriz según el orden dado y la definición dada. El elemento A11. Esto significa fila 1 y columna 1. El valor de I va a ser 1 y el valor de J también va a ser 1. Y siguiendo la regla de formación que tenemos, I, en este caso es 1, más 2 veces J, en este caso también es 1, y cuya operación nos da 3. De igual manera, A12, fila 1 y columna 2, es decir, que I vale 1 y J vale 2. Siguiendo la misma ley de formación, tenemos I 1 más 2 veces J más 2 es igual a 5. Ahora, nos preguntamos cuántos elementos vamos a tener que hallar. Nos damos cuenta que la matriz es de orden 3 por 2, es decir, vamos a encontrar 6 elementos, siguiendo la misma regla de formación dada. Entonces, una vez que hemos encontrado los 6 elementos de la matriz, podemos escribir en forma explícita la matriz. Entonces, la matriz nos queda de esta manera. A está formado por 3 filas y 2 columnas, cuyos elementos ya lo hemos encontrado. Igualdad de matrices. Dos matrices son iguales si tienen los mismos elementos en los mismos lugares. Clasificación de matrices. Atendiendo a su forma, la matriz se clasifica. Matriz fila. Es una matriz que solo tiene una fila
Es decir, m es igual a 1 y por lo tanto es de orden 1 por n. En este ejemplo observamos esta matriz A que tiene una fila y 6 columnas. Es decir, esta matriz es de orden 1 por 6. Matriz columna es una matriz que solo tiene una fila, es decir, n es igual a 1 y por lo tanto m es igual. El orden es m por 1. Por ejemplo, en esta matriz observamos cuántas filas tiene. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas columnas? 1. Entonces esta matriz es de orden 5 por 1. Matriz cuadrada es aquella que tiene el mismo número de filas que el de columnas, es decir, m es igual a n. Por ejemplo, acá observamos una matriz A que es de orden 4. ¿Por qué? Porque tiene 4 filas y 4 columnas. También observamos aquí que esta matriz cuadrada tiene su diagonal principal, cuyos elementos están sombreados, en este caso son en los números 1, 3, 2 y 5. Matriz transpuesta se obtiene cambiando renglones por columnas. El primer renglón de A es la primera columna de la matriz transpuesta. El segundo renglón de A es la segunda columna de la matriz transpuesta de A. Es decir, que la matriz transpuesta es de orden n por m. Por ejemplo, acá tenemos una matriz de orden 2 por 3, cuyas filas son 2. La primera fila, sus elementos es menos 1, 4 y 6. La segunda fila, sus elementos son 9, 0 y 8. Para hallar la matriz transpuesta de A, intercambiamos la primera fila por la primera columna, la segunda fila en la segunda columna. Matriz simétrica es una matriz igual a su transpuesta. Por ejemplo, tenemos la matriz A conformado por los elementos 1, 9, 3, 9, 2, menos 1, 3, menos 1 y 5. Si nosotros a esta matriz intercambiamos las filas por las columnas, observamos que es igual a su transpuesta. Matriz antisimétrica es una matriz cuadrada cuya transpuesta es igual a su negativa. Por ejemplo, tenemos esta matriz A, en la cual cuyos primeros elementos de la primera fila son 0, menos 2 y 4. La segunda fila 2, 0, 2. La tercera fila menos 4, menos 2, 0. Si nosotros hallamos la transpuesta de dicha matriz, es decir, intercambiamos fila por columna, ¿qué observamos? 0, menos 2 y 4 se convierte ahora en columna. 2, 0, 2 se convierte en columna. Menos 4 menos 2, 0 se convierte en columna. Si nosotros observamos, esta matriz nos ha dado la negativa de la matriz A. Atendiendo a los elementos, se pueden identificar los siguientes matrices. Matriz nula es aquella que todos sus elementos son nulos. Aquí observamos ejemplo de matrices que todos los elementos son nulos. Matriz diagonal es una matriz cuadrada en la que todos los elementos no pertenecientes a la diagonal principal son nulos. Acá observamos, por ejemplo, esta matriz A de orden 3, observamos la diagonal principal son diferentes de 0. Matriz escalar es una matriz diagonal cuyos elementos pertenecientes a la diagonal principal son iguales. Observamos acá la matriz A y observamos su diagonal principal y vemos que su diagonal principal es el número 3, en la cual son iguales. Matriz unidad o identidad es un tipo de matriz escalar. ¿Cuál es la característica de la matriz identidad o matriz unidad? En la cual su diagonal principal es igual a 1 y el resto de los elementos es igual a 0. Matriz triangular. Acá vamos a ver dos tipos de matrices. Matriz triangular superior. Si los elementos que están por debajo de la diagonal principal son todos nulos. Aquí, por ejemplo, observamos una matriz cuadrada de orden 4,
Ubicamos nuestra diagonal principal cuyos elementos son 1, menos 5, 11 y 9. Observamos que debajo de la diagonal principal los elementos son todos nulos, es decir, son ceros. Triangular inferior. Si los elementos que están por encima de la diagonal principal son todos nulos. En este ejemplo, en esta matriz A, vamos a identificar primero nuestra diagonal principal. En este caso, los elementos de la diagonal principal son 4, menos 5, menos 16 y menos 19. ¿Qué observamos? Que los elementos que están arriba de la diagonal principal son nulos, es decir, son ceros. Conclusiones. Una matriz es un ordenamiento rectangular de filas y columnas. Existen diferentes tipos de matrices, atendiendo a su forma y a sus elementos, y son muy importantes reconocerlos para poder resolver problemas. Gracias por su atención.